Empieza la historia, donde empieza a ser llamado Cristo de Mayo es en 1647, a raíz del terremoto. Exactamente. Debo decir que no deja de llamar la atención que hoy en día, dentro de la modernidad, las imágenes de Cristo representado son un poquito más afables, bondadosas, que influyen más bien en la inspiración devocional espiritual de las personas. Pero en aquel tiempo, esta imagen, como usted se la ha visto y se ha conservado hasta el día de hoy, es un poquito más angustiante, mal que mal, insisto, se le llaman el Señor de la Agonía, en donde el pelo se utilizaba cabello real, tratando de darle un extremo realismo, como usted lo está viendo en estos momentos en pantalla, y generalmente tenía que ver para erradicar el paganismo. Con esto, de cierta manera, intimidaban a los pueblos de las culturas originarias de nuestro país, aborígenes, indígenas de cualquier naturaleza, incluso esclavos, que por aquel momento todavía quedaban en nuestras localidades, para que finalmente se sintieran, ¿cómo decirlo?, derechamente intimidado y conmovido por esta imagen. Entendamos que antiguamente, y esto es bien sabido, que las antiguas catedrales con sus vitrales contaban pequeños historias y pasajes de los evangelios que para muchas familias era prácticamente como ir a ver las teleseries de la tarde hoy en día. Se acercaban a la iglesia, mucha gente analfabeta que no tenía acceso a poder leer los pasajes directos de la Biblia. Estas historias contadas en viñetas casi como si fuera un cómic, y las representaciones religiosas eran el punto de inflexión, de inspiración para aquellos que eran creyentes absolutos de esta religión. Claro. Ahora, atención, la verdad que en ese momento no podemos contar con fotografías, sino que con ilustraciones que marcaban los hitos del momento. Usted me está hablando del terremoto famoso, ahí estamos viendo algunas representaciones de la época, del terremoto de 1647, que es donde realmente adquiere el poder mítico que ha conservado hasta el día de hoy el Señor de la Agonía, el famoso Cristo de Mayo. Terremoto, atención, tenemos una gráfica ahí, que esto es un poco lo que se habla con la carta que llega del rey Felipe IV, que está rescatado desde el diario La Tercera. Cayó tan a plomo la ciudad, fue tan devastador este terremoto, y con tanto silencio posterior, que siendo el estruendo tan horrible, que nadie creyó, sino que solo en su casa había sucedido la calamidad. Fue tan impresionantemente el destrozo que las personas decían, esto fue por algún accidente y la casa solamente se derrumbó para mí, que estoy viviendo acá. Y solo al salir se dieron cuenta que esto parecía una imagen post-apocalíptica. Aparte que, claro, en esa época había cero cultura sísmica, no se hablaba de este tipo de cosas. Solo 3 minutos duró, ¿ah? Pero bastante largo, o sea, nosotros tuvimos el del 2010 que también duró 3 minutos y algo, y fue tremendo. Imagínate en esa época con las construcciones de adobe, donde las construcciones más firmes efectivamente eran las iglesias, donde posterior a eso hubo mucha pobreza, mucha hambruna, la gente pasó frío, se vino una crisis sanitaria tremenda también. Entonces, en un contexto histórico que marca muchísimo. De hecho, volviendo un poco al tema de que la iglesia tenía mucho poder en esa época, se habló en un minuto de cambiar la ciudad de Santiago a otro lugar, o un poco más al norte o más al sur, pero la Iglesia Católica, como tenía todo el poder económico, es decir, ellos le prestaban plata a la gente y a su vez la gente ponía como en garantía sus casas. Por lo tanto, si se iban, se les quebraba el negocio y toda esta institución financiera que representaba la Iglesia Católica en esa época. Entonces, sin duda que fue en un contexto terrible donde no había información. Incluso en la cárcel, fíjate, también leía un dato muy curioso, que los presos se asustaron tanto que ni siquiera trataron de escapar porque no entendían qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, ¿cierto? eso fue tácitamente así, implícitamente así. Lo que pasa es que en la cárcel se cayeron los murallones principales y los presos quedaron con la libertad simplemente cruzando con un par de pasos. Y cuando fue la policía a ver qué había quedado de las distintas instituciones dentro de esta ciudad, se dieron cuenta que los presos estaban todos acumulados, apretaditos, muertos de susto, sin siquiera ninguno de ellos intentar escapar, porque la verdad es que nadie en ese momento se sentía seguro en la ciudad. Les recuerdo, vivían 4.000, apenas 4.000 personas en la ciudad de Santiago, y en una primera pasada, producto del terremoto mismo, murieron
murieron 1000. Y en una ciudad y posteriormente terminó muriendo otros 1000 más. O sea, el 50% de la población de 1647 de la ciudad de Santiago falleció a causa de este sismo. Y Santiago, perdón, sí, que quería precisar que Santiago en esa época era muy chiquitito, o sea, es lo que hoy día conocemos como el casco histórico solamente. Exacto. No es el gran Santiago como Ojo, hoy. Que además es lo que nosotros podemos precisar hoy día con la historia, pero pueden existir fácilmente más fallecidos que no pasaron a ser contabilizados. Sin lugar a duda, Mike. Recordemos que en ese minuto las comunicaciones eran prácticamente nulas. De hecho, quien estaba como gobernador, de alguna forma, por darle una figura a que era Santiago en ese momento, se enteró recién el 20 y tanto de mayo de este terremoto, porque él no estaba presente en Santiago, estaba presente, si mal no me equivoco, en Concepción. Absolutamente. Estaba justamente haciendo unas labores y se viene a enterar recién. Que también tiene que ver con el Cristo de Mayo Concepción, ojo con eso. Y también lo vamos a detallar después. Oye. Entonces, hay un tema justamente en que acá no existe comunicación y todo tiene que ver con que la gente sentía que era un castigo divino. La iglesia no solamente, la religión era importante, la iglesia manejaba la política. La política en ese momento iba de la mano de la religión y la gente, y por eso tal vez siento que los presos no quisieron escaparse, porque también había un sentir que, oye, nos están castigando y acá mientras más juntos, alguna imagen que quede levantada de Cristo es como nos podemos salvar. Vamos a ir ahí. Atención con lo siguiente. Para que ustedes entiendan de cuán fuerte fue este terremoto, cuán mortífero fue para los ciudadanos de esta ciudad en la cual nosotros que estamos acá vivimos hasta el día de hoy, es que fue denominada como el apocalipsis del 13 de mayo. La gente que lo vivió en carne propia pensaba que se trataba del fin del mundo como estaba relatado en el libro de Revelaciones final de la Biblia del Nuevo Testamento. Ellos pensaban que, dado sus creencias, dado que en aquel momento se estaban viviendo no una descompensación religiosa, pero sí una especie de crecimiento fructífero en la economía que había un poco alejado a ciertas personas con esta tremenda separación entre los latifundistas y las personas que vivían, digamos, como obreros, jornaleros. Pensaron que quizás lo mejor era preocuparse más de ellos mismos que de estar mirándose al cielo y hacer peticiones a Dios. Finalmente, cuando golpea esto el 13 de mayo de 1647, es denominado el apocalipsis porque pensaban que, derechamente, como decía Michael, sería un castigo divino. De hecho, tenemos el dicho de una facultada, de una historiadora, ella es Alejandra Araya, quien nos explica al respecto. La asociación de las catástrofes naturales con la noción de castigo judeocristiana se puede encontrar en diversos textos, desde la Biblia hasta crónicas y sermones. Esto es válido incluso para los eclipses, para los cataclismos varios y los terremotos, que obviamente había una vinculación muy perfecta respecto a la religión católica. Acuérdense que cuando Cristo muere en la cruz, en parte de los 4 evangelios que existen en las Biblias normales, es cierto porque hay otras versiones muy raras, se habla de que en la tierra tembló también. Hay una manifestación desde el terremoto como idea cristológica, que es cuando hay una idea de inflexión fundacional con respecto a la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, el vínculo estaba mandado a hacer. Rescato algo súper importante que dijiste recién y que se puede extrapolar a lo que estamos viviendo hoy día, y es ese miedo que existía de la burguesía ante la sublemación, del pueblo, donde también empezó una crisis social importante, donde llegó la pobreza, donde tú decías los latifundistas estaban muy seguros en su poder, pero la gente se dio cuenta que tenía que hacerse cargo de sí mismo, tenía que ponerle más atención a su vida propia, y es un poco lo que se está repitiendo hoy día, sin ir más lejos, en el contexto, por ejemplo, del estallido social, donde la gente despierta y se da cuenta que tiene derechos y que tiene que haber más igualdad, y son cosas que se han ido heredando y también repitiendo en la medida van pasando los años y las épocas. Buen punto, Monty, porque si hoy en día el punto de referencia de encuentro, ya sea para los éxitos de los partidos de fútbol o para la manifestación social de levantamientos de exigencia de justicia para el pueblo, esa es la Plaza Italia, hoy día Plaza de la Dignidad. En aquel momento iban a la única plaza conocida y que, sin tener un protocolo contra terremoto, era lo más inteligente, que era el espacio abierto que ofrecía la Plaza de Armas. Ahora pasa lo siguiente, vamos a los 2 milagros que implican el terremoto de 1647 con el Señor de la Agonía, el famoso, hasta hoy día denominado, Cristo de Mayo. Primero, obviamente, los curas van a asistir y a llevar todo tipo de auxilio a la gente que se reunió toda en la Plaza de Armas. Pero acá suceden dos cosas.
cuando van a ver la iglesia, se dan cuenta de que gran parte de ella, como todas las edificaciones alrededor de todo Santiago prácticamente, quedó derruido. Pero miren esa imagen, al Cristo de Mayo y el alrededor del altar donde está erigido, no le pasó, escúchame bien, esto insisten los distintos cronistas de la época, nada, quedó absolutamente inamovible, quedó completamente sin el más mínimo rasguño, siendo que parte de la techumbre cayó como si por elección hubieran todos los trozos de techo cayendo hacia los lados. Quedó completamente protegido, un milagro que solamente es comparable con la bomba que le colocaron en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en donde todo quedó astillado, destruido, excepto el cuadro mismo. Pasó lo mismo con el Cristo de Mayo. Segundo milagro. Salfate, espérame, recordemos cuánto fue el terremoto, 8.5. Y fue lo único en un Santiago de esa época que se cayó a pedazos, literalmente. No le pasó nada. Entonces la gente ve esto y que con una particular iluminación que le llegaba a propósito de la noche, esto claramente había quedado patentado para la historia como un milagro. Pero